Una joven apache susurró: «Si esta noche te complazco, me querrás para siempre». Antes de adentrarnos en esta historia, no olvides darle like al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. El último rayo de sol se desvanecía detrás de las colinas recortadas, mientras Colton Remington sujetaba con fuerza el alambre al último poste del cercado. Sus manos cubiertas con guantes raídos temblaban por el frío y la fatiga acumulada del día. Tiró una vez más de la línea asegurándose de que quedara tensa, y luego se irguió lentamente mientras las suelas de sus botas crujían sobre la tierra reseca. Le dolía la parte baja de la espalda, un dolor sordo que ya se había vuelto costumbre. El viento volvía a soplar con fuerza seco cortante, como si quisiera arrancarle la piel a tiras. Respiró hondo mirando el horizonte por simple hábito. Esa parte del territorio de Arizona estaba casi olvidada. El viejo sendero de la mina cercana había muerto con el oro 2 años atrás, y lo que quedaba de un pueblo quedaba a mediodía a caballo hacia el este. Colton no había pisado ese lugar en 6 meses. No le hacía falta. Todo lo que no podía construir o reparar, aprendió a vivir sin ello. El rancho no era gran cosa. 10 acres de pastizales pedregosos matorrales vencidos por el viento, un arroyo que en agosto ya era apenas un hilo y una cabaña de una sola habitación inclinada hacia el este desde la tormenta de primavera. Pero era suyo, y en ese lugar nadie hacía preguntas, nadie miraba demasiado tiempo. Eso valía más que cualquier compañía. Había llegado allí después del incendio 2 inviernos atrás. Su esposa Clara May y su hijo aún no nacido murieron cuando una chispa escapada de la estufa encendió la pared de madera. Él estaba en el pueblo comprando clavos y tela. Cuando regresó, el humo ya serpenteaba entre los árboles. Nunca se lo perdonó, ni creía que algún día pudiera hacerlo. Desde entonces solo buscaba el silencio. Trabajaba en lo suyo, comía solo, dormía poco, hablaba menos. Y esa tarde, cuando se dio vuelta desde el cercado y empezó a caminar hacia la cabaña, no esperaba ver a nadie, mucho menos. Al principio pensó que era un animal, un coyote quizá agazapado junto al arroyo seco, pero la silueta era distinta, demasiado erguida, demasiado inmóvil. Redujo el paso ajustando el rifle en el hombro. La figura no se movía. Dio 5 pasos más y entonces lo comprendió. Era una mujer joven, de cuerpo menudo, agazapada entre un matorral de mezquite. Su ropa de gamuza estaba desgarrada, alguna vez teñida de azul pálido, pero ahora sucia, descolorida, rota hasta las costuras. El cabello largo enredado con polvo trenzado en partes con tiras de cuero viejo. La piel tostada por el sol, marcada por moretones. En su brazo había un corte reciente, la sangre seca le llegaba hasta la muñeca. Iba descalza, los pies rajados, las rodillas recogidas contra el pecho como si quisiera desaparecer bajo la tierra. Era apache, y lo miraba. No lloraba, no hablaba. Solo lo observaba en silencio. Colton se detuvo. Alzó las manos despacio, las palmas abiertas. «No voy a hacerte daño», dijo. Su voz sonó serena, baja, como cuando hablaba con caballos asustados. «¿Estás sola?» Ninguna respuesta. Él miró detrás de ella. Nada. Ningún otro movimiento. Ninguna señal de alguien más. Si venía con otros, ya no estaban. «Puedes caminar», insistió. Aún silencio. Pero sus ojos no estaban vacíos. Eran ojos vivos, alerta, inteligentes. Ella lo evaluaba. Sopesaba si confiar. Colton sintió un nudo en el pecho. Reconocía esas marcas en el hombro, la muñeca, el muslo. Huellas de cuerda en los tobillos. El tajo en su brazo no era por una caída. Alguien le había hecho daño. Probablemente más de uno. Cambió ligeramente de postura. Sin acercarse demasiado. No quería parecerse a los otros. «Tengo una cabaña a media milla de aquí», dijo tranquilo. «Hay fuego, comida, vendas». «Nada. Puedes seguirme. O no. No voy a obligarte». Se dio la vuelta despacio, con calma. Comenzó a caminar de regreso, las botas crujiendo sobre la tierra seca. No volteó. Al principio no oyó nada, solo el viento y el roce de los arbustos.
pero luego tenue el sonido de pasos cuidadosos tras él, más suaves que los suyos, más lentos, pero firmes. Ella venía. Tardaron más de lo habitual en llegar a la cabaña. Colton se aseguraba de no avanzar demasiado rápido. Ella se mantenía a unos 10, quizá 12 metros detrás, siempre en la sombra, observándolo. Cuando llegaron al claro, el cielo ya se había oscurecido. El aire tenía ese filo quebradizo del final del otoño, el que duele más después del anochecer. Colton descorrió el pasador de la puerta y la empujó. Entró, tomó el farol del gancho y lo encendió con una chispa de pedernal. La llama titubeó, luego se estabilizó. La luz amarilla se derramó por la estancia. La cabaña era austera, una cama de campo contra la pared, una manta doblada al pie, una mesa, una silla, un banco, una estufa pequeña en el centro. Sin adornos. Sin desorden. En la esquina una cuna sin terminar cubierta a medias con un saco viejo. No la usaba, pero tampoco podía quemarla. Colton se hizo a un lado. Ella estaba en el umbral, su silueta rígida bajo el resplandor del farol. «Puedes entrar», dijo. «La puerta quedará abierta, si así lo prefieres». Ella dio un paso. Luego otro. Lenta. Sus ojos recorrían el lugar, puertas, esquinas, ventanas. No pronunció palabra. Colton Remington vertió agua en la tetera y la colocó sobre la estufa de hierro. Abrió una lata de frijoles, cortó un trozo de pan y un pedazo pequeño de carne curada. No tenía prisa. Cuando la comida estuvo lista, la sirvió en un plato de hojalata y lo dejó no en la mesa, sino en el banco junto a la estufa. Luego se retiró despacio. Josie Bell Rollins solo se acercó cuando él le dio la espalda. Él escuchó el leve chocar de la cuchara contra el plato. No hubo sonidos de masticar, solo una forma lenta, cautelosa de comer. Colton permaneció al otro lado de la estancia, los brazos apoyados en los muslos, observando las llamas de la estufa. No habló. No hizo preguntas. Y cuando la comida terminó y el silencio se alargó, escuchó cómo ella se movía de nuevo. Dejó el plato. Se arrodilló. No en el banco, sino en las tablas del suelo junto a la estufa. Las rodillas presionando la madera, la cabeza inclinada, las manos sobre los muslos. Y entonces, habló con un hilo de voz. «Si esta noche te complazco», murmuró sin levantar la mirada, la voz áspera quebrada. «Me tendrás para siempre». Las palabras no hicieron eco. Se quedaron allí pesadas, reales. Colton no respondió enseguida. Tragó saliva. Sus manos se cerraron entre las rodillas. Sintió el cambio en la habitación. La frialdad de lo que ella ofrecía. La crudeza detrás de ello. Creía que ese era el precio de quedarse. Se levantó despacio. Caminó hacia ella. Tomó la manta de lana de la cama. No la tocó más que para colocarla con suavidad sobre sus hombros. Luego se apartó. «Dormirás caliente», dijo en voz baja. «No me debes nada». Ella no levantó la vista. Él no insistió. Esa noche ella durmió junto al fuego envuelta en la manta con la respiración corta e irregular. Él se quedó junto a la puerta, el rifle cerca a un ojo entreabierto. No durmió mucho como llevaba años sin hacerlo. Colton despertó antes del amanecer como siempre. El fuego se había consumido casi por completo, apenas quedaba un resplandor naranja en el vientre de la estufa. El frío se colaba por las rendijas del marco de la ventana. Se incorporó despacio en el catre con la espalda rígida por la postura, los hombros pegados a la pared. El rifle al alcance de la mano. Miró al otro lado de la habitación. Ella seguía allí hecha un ovillo bajo la manta de lana en el suelo. Inmóvil salvo el leve subir y bajar de su respiración, la cara medio escondida bajo el pliegue. Las manos, sin embargo, estaban bajo su barbilla, no apretadas, no tensas, solo descansando. La observó un momento más. Luego se levantó en silencio. Con pasos lentos, echó leña menuda a la estufa y encendió una pequeña llama. El metal chasqueó suavemente al calentarse. No hubo palabras entre ellos.
no hacían falta todavía. Afuera la tierra estaba a medio despertar. La luz gris se derramaba sobre el polvo y la brisa traía olor a escarcha. No había nevado aún ese año, pero se sentía cerca. Por cómo se movían los animales, por cómo el aire se asentaba más pesado en el pecho. Tendría que cabalgar hasta la loma pronto para revisar los barriles de agua. La cerca del pastizal seguramente estaba floja otra vez. Entornó la puerta de la cabaña, dejando entrar algo de aire, y siguió calentando una sartén de frijoles y agua para el café. Cuando volvió la mirada, ella ya estaba despierta con los ojos abiertos. Lo miraba desde debajo de la manta. Sin palabras. Solo alerta. «¿Tengo más pan?», dijo él en voz baja. «No es mucho, pero sigue fresco». Ella no respondió, pero tampoco se encogió cuando él puso el plato de hojalata en el banco de nuevo pan, frijoles y una rodaja de manzana seca. Sirvió una segunda taza de café y la dejó junto al plato. Luego se retiró y se sentó en la mesa. Esta vez Josie Bell Rollins se levantó despacio, firme pero aún cauta. Tomó el plato y lo llevó de nuevo al suelo junto a la estufa. Comió en silencio, sin temblores ya. Solo bocados lentos, cuidados. Colton reparó en los detalles, cómo ella protegía su brazo izquierdo, cómo la muñeca derecha estaba hinchada. Seguía descalza aunque el suelo debía estar helado. La herida del antebrazo se le había abierto otra vez en la noche. La sangre seca pegada a la piel. Cuando terminó, él señaló con la barbilla la caja de madera bajo el banco de la estufa. «Ahí tienes vendas. Y ungüento también. Puedes usarlos. No voy a mirar», dijo Colton Remington, con voz serena sin apartar la vista del fuego. Ella no respondió, pero tras unos segundos se acercó con cautela a la caja. Sacó con manos temblorosas lo que necesitaba. Se sentó en el suelo con las piernas cruzadas, la manta aún sobre sus hombros, y comenzó a limpiarse la herida ella misma. No se quejó ni una sola vez. Sabía lo que hacía. Ya había pasado por eso antes. Colton se levantó, se puso el abrigo, luego el sombrero y los guantes. Cargó el rifle al hombro. Se detuvo un instante en la puerta. «Voy a revisar la cerca del norte». «No tardaré». Ella alzó la mirada. «Quédate adentro si quieres. Nadie viene por estos rumbos. Pero si alguien aparece, no abras». Asintió con la cabeza sin decir palabra. Él se quedó unos segundos más. «¿Tienes nombre?». Hubo un silencio. Luego, casi en un susurro, ella respondió: «Josie». Él asintió y se marchó. El viento de esa mañana mordía como cuchilla. Colton cruzó el pastizal con el abrigo ondeando y las botas abriéndose paso entre la tierra helada. Pero su mente no estaba en la cerca. Lo único que podía oír era aquella frase que Josie Bell Rollins le había dicho la noche anterior. «Si esta noche te complazco, me tendrás para siempre». No era una pregunta cualquiera. Era una que no se decía a menos que te la hubieran enseñado. Era lo único que creía tener para ofrecer. Y eso le dolió en lo más profundo. En ese rincón que él ya no dejaba sentir. Le recordó lo roto que estaba el mundo en aquellas tierras, lo fácil que se deshacía la ley, y la decencia mientras más te alejabas del pueblo. Trabajó un rato en la cerca. Apretó un tablón suelto. Revisó el alambre. Luego cabalgó hacia el viejo lecho del arroyo, escaneando el polvo con la mirada. Encontró huellas, ruedas de carreta, pisadas de caballo. Antiguas tal vez de 1 o 2 días. Iban rumbo oeste, hacia la loma. Demasiado lejos de cualquier sendero conocido. Colton se agachó. Pasó los dedos sobre la tierra apretada. Podía ser transporte de animales. O algo más. Alguien como ella. De vuelta en la cabaña, Josie estaba sentada junto al fuego. No había tocado la puerta. El ungüento estaba de nuevo en su caja. Una venda limpia cubría su antebrazo. No se levantó cuando él entró. Solo lo siguió con la mirada. Esperaba. Colton cerró la puerta. Sacudió el polvo del abrigo y lo colgó junto a la estufa. «Alguien ha pasado cerca del cañón», dijo sin rodeos, «huellas viejas, pero van en esta dirección». «¿Esperas a alguien?»,
Sus ojos no se inmutaron. Pero su cuerpo, sí, apenas. Una tensión regresó a sus hombros. Escapé, dijo con voz ronca. Colton se sentó. No dijo nada. Le dio su espacio. De 3 hombres. Me compraron a un comerciante. No había titubeo en su voz, pero sus manos temblaban. Me ataban por las noches. Uno bebía mucho. Esperé. Tomé su cuchillo. Huí cuando los otros dormían. Él no pidió más detalles. No hacían falta. Ya había visto las marcas, las quemaduras, la sombra en sus ojos. No vas a volver, dijo simplemente. Ella lo miró. Esta vez había algo distinto en su mirada. No gratitud. No aún. Era otra cosa. Una duda. ¿Por qué? Porque nadie debería ser propiedad de nadie. Ella parpadeó despacio. Luego apartó la mirada. Colton se levantó otra vez. Sacó un vestido de algodón doblado del baúl junto al catre. Siéntate en el banco. Está limpio. No es gran cosa. Mi esposa lo cosió hace años. Apenas lo dijo, se arrepintió. No por mentir, sino porque el aire cambió de golpe. El pasado se coló en la habitación. Su pasado. Ese de el que no hablaba. Se dio la vuelta antes de que ella preguntara algo más. Esa noche ella durmió en el catre. Él estiró una manta junto a la puerta. Cuando se la ofreció, ella no discutió. Solo abrazó el vestido limpio contra su pecho y asintió con la cabeza. Ninguno dijo buenas noches, pero antes de que se apagara la lámpara, ella susurró apenas audible Colton. Él volteó. Me llamo Josie. Él asintió. Lo sé. Y el silencio volvió. Pero esta vez ya no era el mismo. Pero esta vez, el silencio no era el mismo. Había cambiado, como si algo hubiera comenzado. Despacito. Sin forma todavía. Pero verdadero. Y ninguno de los dos sería igual cuando llegara lo que tenía que llegar. La nieve llegó antes de lo esperado. No fue una tormenta. No todavía. Pero al amanecer el suelo ya estaba cubierto por una capa blanca y fina como ceniza sobre la tierra dura. Colton Remington. Tonan estaba de pie en el porche, con una taza de café negro humeante entre las manos. Miraba el cielo gris inmóvil cargado de más frío por venir. Bebió un sorbo lento con la mandíbula apretada. Faltaban semanas para que empezara el invierno de verdad, pero el frío ya no pedía permiso. Y si nevaba ahora, eso significaba que las provisiones se agotarían antes de lo previsto. Tendría que ir al pueblo antes de que el paso se congelara por completo. Detrás de él, dentro de la cabaña, Josie Bell Rawlins se movía en silencio. Había tomado la costumbre de doblar la manta cada mañana antes de alimentar el fuego. Nunca preguntaba dónde estaban las cosas. Le bastaba con mirar una vez para recordar. Cuando encendía la estufa solo usaba la mitad de la leña, como si supiera que debían racionar. No hablaba más de lo necesario, pero su presencia ya no era la de una huésped. Había adoptado un ritmo propio, aunque aún se cuidaba de no dejar todo el miedo atrás. Colton regresó a la casa, sacudió la nieve de las botas en el umbral y cerró la puerta tras de sí. ¿Alguna vez cocinaste frijoles?, preguntó mientras se quitaba los guantes sobre el abrigo. Josie levantó apenas la vista desde la estufa. Asintió con un gesto tenue, casi invisible. Luego tomó la olla. Colton la observó mientras se movía. Seguía rígida de un lado protegiendo el hombro derecho, aunque lo disimulaba bien. La hinchazón en la muñeca había bajado un poco y la herida del antebrazo sanaba limpia. Pero los moretones seguían allí. Unos más oscuros que otros. Algunos recientes, otros no tanto. Tendrás que quedarte mientras bajo al pueblo, dijo él con tono bajo. Ella se tensó. Sus ojos volaron hacia la ventana. ¿Por qué? Se nos acaba la sal. Y también la harina. Si queremos pasar el mes, necesito reponer lo justo. Capaz cae más nieve al final de la semana. Hubo una pausa. Entonces en voz baja ella preguntó. ¿Cuánto vas a tardar? Estaré de regreso antes que anochezca.
No hablo con casi nadie. Y no planeo empezar ahora. Ella vaciló. Luego asintió lentamente. Pero su mano se detuvo sobre la cuchara de madera. Sus hombros se tensaron otra vez como si algo dentro se cerrara de golpe. Colton lo notó. ¿Crees que te voy a dejar?, preguntó sin reproche, solo directo. Josie no respondió enseguida. Luego dijo sin mirarlo: la gente se va. Colton guardó silencio. Un largo momento pasó. Yo no soy esa gente. No insistió más. Caminó hacia el rincón, sacó su alforja de lona y comenzó a empacar lo justo. El rifle Henry quedó junto a la puerta. No lo llevaría a menos que fuera necesario. Solo se guardó la pistola bajo el abrigo, algunas monedas y una lista escrita con lápiz sobre la parte trasera de un costal de grano. Cuando salió la nieve ya caía más tupida. Su caballo Dusty rasguñaba el suelo nervioso por el frío. Colton revisó la cincha, ajustó las riendas y montó. Antes de partir giró la cabeza una vez. Josie estaba en la ventana apenas visible detrás del vidrio. Cabalgó con sus ojos siguiéndolo. El pueblo estaba más tranquilo que de costumbre. Un par de carretas cruzaban la calle principal. 2 hombres fumaban junto a la herrería. Una mujer barría su porche, aunque la nieve volvía inútil el esfuerzo. Colton no se detuvo a hablar con nadie. Fue directo a la tienda. Entregó la lista. El tendero Silas Thorne fue tachando cada artículo en silencio sin decir una sola palabra. Pero justo cuando Colton metía la mano en el bolso para sacar las monedas, un nombre llegó hasta sus oídos. Una voz baja murmuró cerca de la puerta. Una muchacha apache. Dicen que apuñaló a uno de los que la compraron. Todavía anda suelta por ahí. Colton Remington se quedó helado. No lo mostró, pero su espalda se tensó apenas. Su mano se detuvo a medio camino como si el aire mismo se hubiese congelado. Otra voz se sumó. Ya no vale mucho. Al tipo que cortó está desangrado. Dicen que hay recompensa. Más de uno saldría a buscarla solo por unas monedas, dijo otro en voz baja. Aunque no haya papeles. Silas Thorne, el encargado de la tienda, le devolvió el cambio a Colton. Necesita algo más cera para balas, respondió seco sin rodeos. No dijo una palabra más al salir del pueblo. Cuando regresó a la cabaña, el cielo ya era una masa oscura. Su abrigo estaba cubierto de nieve y la silla de montar dura por el hielo. Desencilló al caballo, lo alimentó rápido y entró. Josie Bell Rollins se incorporó del rincón donde había estado agachada junto a la estufa. El aire olía a frijoles cocidos y algo dulce manzana con clavos de olor. Colton se quitó la bufanda y dejó las bolsas sobre la mesa. Puede que alguien del pueblo venga preguntando. El rostro de Josie se puso pálido. No se movió. No dijo nada. Dijeron que mataste a un hombre. Sí contestó con la voz contenida. Estaba borracho. Me ató del cuello. Me quemó la pierna con un atizador. Cuando me negué a... Se detuvo la mandíbula apretada. Los ojos húmedos pero firmes. Colton asintió sin apuro. Entonces se lo merecía. Ella parpadeó. Sorprendida. No te traje aquí para juzgarte, le dijo él. Pero necesito saberlo. Si alguien viene, ¿prefieres esconderte o huir? Quiero quedarme, susurró ella. Sí, si tú me dejas. Colton la miró directo a los ojos. Ya no había miedo en ellos. Solo urgencia. Una necesidad profunda de sentirse segura. No ser poseída. No ser perseguida. Aseguraré las ventanas, dijo él. Mañana cortamos leña. Hay que estar listos. No usó la palabra nosotros a la ligera. Esa noche después de cenar, Josie se sentó junto al fuego. Tenía un trozo de tela entre las manos. Había bordado algo sobre él. Puntadas torpes, sin técnica, pero hechas con cuidado. La figura de un pájaro. Tal vez. O un símbolo. No se lo mostró a Colton, pero tampoco lo escondió. Él no preguntó. En cambio, antes de irse a dormir, tomó la vieja cuna del rincón. Le quitó el polvo a la madera inacabada, la colocó cerca del fuego junto a la pared, y volvió a tallar en silencio, sin prisa.
Josie lo observaba sin decir una palabra, los ojos muy abiertos. No preguntó para quién era, y Colton no lo dijo. Pero algo había comenzado, algo que ninguno de los dos sabía cómo nombrar, y tampoco parecía que quisieran huir de ello. El viento se mantuvo bajo esa noche, pero al amanecer la nieve era más espesa. Cubría los aleros, se amontonaba contra la puerta. Colton tuvo que empujar con el hombro solo para abrirla. Se quedó allí un rato en la semipenumbra respirando hondo, observando cómo su aliento se elevaba en el aire. Sabía con solo mirar el cielo que no había terminado. Josie ya estaba despierta cuando él regresó, arrodillada junto a la estufa echando ramitas al fuego. Llevaba el camisón de algodón que él le había dado días antes y el viejo chal de gamuza atado a los hombros. Sus manos no temblaban. Se movía como si llevara meses viviendo allí. Colton cerró la puerta. Sacudió la nieve de sus botas. «Hay que cortar más leña antes de que se amontone demasiado», dijo. Josie asintió una sola vez. Luego se puso en pie y empezó a calzarse las botas que él había encontrado para ella en el cobertizo. Le quedaban grandes. Las suelas estaban gastadas, pero eran mejor que andar descalza. Trabajaron en silencio uno al lado del otro, bajo el cielo encapotado que anunciaba más nieve. Colton Remington partía los troncos con fuerza rítmica, mientras Josie Bell Rawlins los iba apilando con cuidado bajo el alero donde se mantendrían secos. No preguntaba qué hacer. No necesitaba instrucciones. Cuando las manos de Colton se llenaron de ampollas, Josie le alcanzó el ungüento sin decir palabra. Cuando la hoja del hacha se atascó en un nudo rebelde, ella sostuvo el siguiente leño con firmeza justo en el punto donde debía. Luego se limpió el sudor de la frente con la muñeca y alzó la mirada hacia él. «Tu esposa», dijo sin entonación de pregunta, solo una palabra que había estado rondando en el aire. Colton bajó el hacha. Hizo una pausa antes de hablar. Se llamaba Clara May. Estuvimos casados 5 años. Quedó embarazada el invierno antepasado. No la miró al decirlo. Tenía la mirada clavada en el tocón de madera. Fui al pueblo. La estufa se encendió mientras dormía. Hubo un silencio largo, casi espeso. Regresé demasiado tarde. Josie no respondió. No se movió. Simplemente caminó hasta donde estaban los troncos apilados, colocó el último encima y se quedó viendo caer la nieve. Colton notó el gesto contenido en ella. No se acercó para consolarlo, no lo tocó. No fue frialdad. Fue comprensión. Ella también conocía el peso de la pérdida. Sabía que a veces el silencio decía más que 1000 palabras. Más tarde, mientras el café hervía dentro de la cabaña, Colton la sorprendió mirando el cuchillo de tallar sobre la mesa. Josie alzó la vista. «Quiero hacer algo», dijo. Él le alcanzó la hoja sin dudar. Ella tomó un trozo de madera del montón junto a la puerta y se sentó en el suelo concentrada sin pedir ayuda ni permiso. Empezó a esculpir en silencio con la paciencia de quien sana una herida con cada corte. Colton no preguntó qué estaba haciendo. Esa misma tarde él salió a revisar las trampas cerca del arroyo. Era apenas la segunda vez que la dejaba sola desde su llegada, y esta vez ella no preguntó cuánto tardaría. Cuando volvió la cabaña estaba cálida. El fuego mantenía vivo el hogar y el aroma del caldo llenaba el aire. Josie había hecho sopa con frijoles secos, un puñado de zanahoria rallada y el último pedazo de jamón curado. Nada lujoso, pero olía mejor que cualquier plato que él recordara en meses. No dijo una palabra. Solo le entregó un cuenco de hojalata. Colton lo tomó con una inclinación de cabeza. Comieron juntos en la banca hombro con hombro sin tocarse. Pero el silencio entre ellos ya no estaba vacío. Guardaba algo nuevo. Cuando terminaron, Josie levantó algo de su regazo. Era una figurita tallada en madera. Tosca sin pulir, pero claramente una mujer de rodillas. Una mano apoyada sobre la tierra, la otra extendida hacia el cielo. Josie bajó la vista hacia ella. «Es lo que fui», murmuró. «Cuando me arrebataron. Cuando me intercambiaron como si fuera nada». Colton la observó en silencio. Ella colocó la figura sobre el alféizar mirando hacia afuera.
No quiero volver a hacer eso. No lo serás, dijo él con voz baja pero firme. Pasaron unos segundos largos. Luego ella lo miró de frente sin titubeos. «¿Si vienen?», preguntó casi en un susurro. «¿Qué dirás? Diré que esta es mi casa y que tú formas parte de ella». Josie no dijo nada. Solo parpadeó una vez. Luego se acercó al baúl viejo del rincón y sacó un trozo de piel curtida, vieja pero limpia. La colocó sobre la mesa, tomó de nuevo el cuchillo y comenzó a grabar líneas. No eran trazos al azar. Estaba escribiendo. Su mano se movía con lentitud y precisión, dibujando símbolos que Colton no reconocía, pero que no necesitaba entender. Cuando terminó, le mostró la pieza. «Es mi nombre», dijo. «A la antigua». Colton la miró luego a los símbolos. «¿Quieres colgarlo en la pared?». Ella dudó apenas un segundo, luego asintió. Él tomó el martillo y el clavo y lo colgó justo encima de la estufa. Cuando retrocedió, ella tomó la figura tallada y la colocó junto al nombre. Esa noche se dijeron más palabras, pero también cambió algo. El espacio ya no pertenecía solo a uno de ellos. Ahora era de ambos. Y ninguno fingió lo contrario. Al amanecer, la nieve había cubierto el mundo entero. Era el tipo de nevada que silencia hasta los recuerdos. Sin pájaros, sin viento, sin huellas, solo el crujir de la leña en la estufa y los pasos apagados sobre la madera. Colton removía los frijoles, los ojos perdidos en el vaivén de la cuchara. Al voltear la vista, Josie seguía sentada junto a la ventana cosiendo algo a mano. Su trenza descansaba sobre un hombro, sujeta con una tira de cuero, y sus pies descalzos apenas rozaban las tablas tibias junto al fuego. Echó un vistazo hacia él sin pronunciar palabra. No hacía falta. Él se abotonó el abrigo y se acercó. Miró dentro de la sartén. «¿Atole de maíz?», preguntó. Ella asintió con la cabeza. «Lo encontré al fondo del arcón. No sabía que todavía servía». «Lo está», dijo él. Solo necesitaba remojarse toda la noche. Se sentaron juntos en la banca codo con codo, rozándose apenas, pero ninguno se apartó. La cabaña ya no parecía solo un refugio. Se sentía habitada, viva. Colton Remington notó los detalles. La talla de madera de Josie Bell Rawlins ahora reposaba sobre la repisa, su manta doblada con esmero junto al catre, el vestido lavado secándose cerca de la estufa. Tras el desayuno, Josie se levantó y dijo sin rodeos: «Quiero lavarme». Colton parpadeó. El aire se congeló por un instante. «Hay una palangana y un trapo. Puedo calentar más agua». No discutió, solo le alcanzó una toalla limpia y volvió a llenar la tetera. Ella se aseó detrás de la manta colgada, su silueta apenas visible a través de la luz de la lámpara. Colton no la miró. Se sentó a la mesa y limpió su rifle por costumbre. Pero escuchaba el agua al verterse la tela sobre la piel, esa rutina callada de quien ha aprendido a sobrevivir con poco. No era vanidad, era humanidad. Cuando terminó, Josie salió vestida con el rostro limpio y el cabello aún húmedo. No dijo nada. Solo dobló la manta y secó el suelo donde había estado la palangana. Colton habló entonces. «La semana que viene iré al puesto de intercambio. Solo es una jornada a caballo. ¿Quieres que traiga algo?». Ella pensó un momento. «Hilo, un peine tal vez. Y café, si no está caro». «¿Estás segura de que no quieres venir?». Josie dudó. Luego negó con la cabeza. «Si alguien allí me reconoce, podría ser peligroso. Es mejor si creen que desaparecí». Él asintió. «Es justo». Pero había una sombra en sus ojos, una distancia que no se borraba. Esa noche, Colton volvió a trabajar en la cuna, aquella que había quedado arrinconada por 2 inviernos, recuerdo doloroso de lo que no fue. Lijaba el borde alisando los errores de otro tiempo. Josie cosía frente a él cerca del fuego. No preguntó por qué retomaba aquello que es. Pero él respondió de todos modos. Ya era hora de terminar lo que empecé. Ella no sonrió, pero sus manos se detuvieron un instante. Luego siguieron. «¿Quieres hijos?», preguntó en voz baja. Colton alzó la mirada.
La pregunta le golpeó con más fuerza de la esperada. Antes sí, cuando creía que tenía algo que ofrecer. Ella lo miró directo. ¿Lo tienes? Silencio largo. Entonces añadió. No puedo prometer nada. Después de lo que me hicieron, no sé si podré. Ni siquiera sé si lo deseo aún. No te lo estoy pidiendo, respondió él firme. Esa decisión es tuya, siempre. Ella asintió. Pero algo en su postura cambió. Sus hombros bajaron, sus manos se aflojaron. Más tarde, cuando la lámpara se apagó, Colton seguía despierto. No sabía por qué. Tal vez por el silencio. O porque el viento se había detenido del todo. Sintió la mano de Josie buscarlo en la oscuridad. Solo los dedos, sin palabras. Él lo sostuvo. Ella no se acercó más. No pidió nada. Pero tampoco lo soltó. 3 días después el clima cedió. El deshielo llegó despacio dejando correr un hilo de agua por la ladera y empapando los campos. El viento giró hacia el oeste. El sol de la mañana volvió al asomarse por las paredes del cañón. Aún no calentaba, pero bastaba para ablandar el barro y dejar que los caballos se movieran con más libertad en el corral. Colton estaba junto a la cerca con las botas hundidas en la tierra húmeda y un martillo en mano. Había postergado esa reparación antes de la helada, pero ya no podía esperar. La madera se había agrietado con las heladas del año pasado. Un nuevo travesaño descansaba cerca. Josie, por su parte, estaba junto al cobertizo, sacando clavos de unas tablas viejas con el reverso de un hacha. Las mangas remangadas, el vestido recogido hasta las rodillas, para no arrastrarlo en el barro. Ya no pedía permiso para ayudar. Solo lo hacía, y estaba funcionando. Colton Remington se irguió un pipo cuando Josie Bolle Rollins se le acercó y le entregó un clavo torcido que había recogido entre el barro. Ella lo dejó dentro de una vieja lata de café junto al banco de herramientas. Sus manos, aunque aún marcadas por las heridas del invierno, ya no temblaban. Habían ganado firmeza. Colton la observó en silencio mientras trabajaba. Había algo distinto en sus movimientos comparado con aquella primera vez. Ahora caminaba con más seguridad. Seguía reaccionando a ciertos ruidos, pero sus ojos ya no saltaban de un lado a otro como antes. Cuando lo miraba no era por miedo, era porque lo reconocía como su lugar seguro. Entre las 8 y las 10, solían compartir comida en el porche, papas hervidas, un trozo de venado seco y manzana deshidratada. Aquel día un perro viejo y desnutrido con las costillas marcadas bajo su pelaje espeso, se acercó desde el cerro vecino. Colton ya lo había visto antes, pero nunca lo alimentó. Josie sin dudar le arrojó un trozo de carne. Ahora volverá, comentó Colton, viendo al animal alejarse. Entonces debemos ponerle un nombre, respondió ella. Él la miró curioso. Nombrarlo Josie, asintió. Ponerle nombre significa que esperas que se quede. Más tarde, mientras apilaban leña cerca del cobertizo, Colton tocó un tema que llevaba semanas guardando. Aún la están buscando. Ella dejó el tronco a medio colocar. Lo escuché otra vez en el puesto de intercambio, continuó él. Un hombre de abrigo gris preguntó por una chica que hablaba apache. Dijo que pertenecía a un forajido al oeste de Dry Creek. Describió tu cabello, tus ojos. No se alteró visiblemente, pero su mano tembló sobre el tronco. ¿Y tú qué le dijiste?, preguntó en voz baja. Le dije que nunca había visto a tal mujer. Que vivo solo. Como siempre. Ella tragó saliva. ¿Crees que volverá? Tal vez, respondió él. Se hizo un largo silencio. Luego ella preguntó. Yo pertenezco aquí, Colton. Él no respondió enseguida. Dejó el hacha a un lado y se volvió hacia ella. Tú no eres un secreto para mí, dijo con firmeza. Y si vuelven a preguntar, no voy a mentir. Diré que vives aquí porque tú lo eliges, que te quedas porque lo deseas, que te cuido porque quiero, no porque te compré. Josie apretó la mandíbula. Eso me haz tuya. No, dijo él dando un paso más cerca. Eres mía solo si tú decides que yo soy tuyo. Esa noche se sentaron juntos junto al fuego. La figura tallada por Josie semanas atrás seguía en la repisa.
Sobre la estufa aún colgaba la piel con su nombre bordado, pero ahora había agregado una nueva tira de tela cosida con hilo oscuro torcido en partes pero legible. No explicó nada, solo la fijó al lado de la otra. Colton rompió el silencio. Nunca te pregunté, ¿qué pasó con tu familia? Ella no apartó la mirada. Aún sostenía el hilo en la mano. A mi hermano Tahu Black Wolf se lo llevaron. A mi padre Chief Red Hawk lo mataron. Mi madre Dancing Fawn murió de fiebre hace 2 inviernos. Quedé sola. Colton no dijo nada. Sabía que no podía devolverle lo perdido. Se levantó, caminó hacia la cuna que había empezado hace años y colocó la última pieza. Encajó con un leve clic. Luego se giró hacia ella. Construimos cosas nuevas, dijo en voz baja, aunque no sean iguales. Ella se acercó, puso una mano sobre el borde de la cuna. Aunque sea solo por esperanza, susurró. Se quedaron así uno al lado del otro en silencio, porque lo que debía decirse ya había comenzado a vivirse. Los días se alargaron. El hielo del arroyo se rompía en hilos oscuros, escurriendo entre las piedras hacia los humedales. El barro reemplazaba la escarcha. El cielo ya no era de ceniza, sino de un azul brillante. Las aves regresaban trayendo su canto a los álamos. Dentro de la cabaña también algo había cambiado. Josie ahora tarareaba suavemente mientras trabajaba. No eran canciones para mostrar, sino para estar. Sus movimientos eran más sueltos. Ya no se tensaba al oír la puerta ni se detenía cuando Colton pasaba cerca. Caminaba con la espalda recta por el porche sin temor. Colton lo notaba todo, pero no decía nada. Una tarde, mientras ella derretía restos de cera para hacer nuevas velas, él habló sin mirarla. Tal vez la próxima semana vuelva al pueblo. Tomaré el paso del norte, evitaré la ruta principal. Josie alzó la vista. ¿Por qué? El correo. El comerciante. Un nuevo agente federal ha llegado. Joven con ímpetu. Investiga recompensas dudosas y títulos de propiedad. Su mano se detuvo. Eso significa que saben que sigo viva. Aún no dijo él. Pero si algún día conectan mi nombre con el tuyo de forma oficial, podrían venir a buscar. Tal vez no con armas. Tal vez solo con papeles. Josie Bell Rawlins guardó silencio durante un buen rato. Luego, con voz queda, preguntó con cuidado. ¿Crees que ayudaría si no solo viviera aquí? Colton Remington alzó la mirada sorprendido. ¿A qué te refieres? Ella dobló con delicadeza el paño encerado y lo dejó a un lado. Tú me diste techo. Un nombre. Un sitio. Pero no aparezco en ningún papel. No hay forma de demostrar que pertenezco a este lugar, de un modo que nadie pueda cuestionar. ¿Estás diciendo que quieres casarte? Ella no apartó la mirada. Estoy diciendo que quiero estar a salvo. Él soltó el aire lentamente con el pecho apretado. ¿Tú crees que no te lo habría propuesto si no pensara que eso te haría sentir más sola? No quiero ser posesión de nadie, dijo con firmeza. Quiero ser elegida. Colton se levantó, cruzó la habitación y se arrodilló frente a ella. Te elijo, dijo con voz serena, pero no porque esté obligado. No para mantener a los hombres lejos de ti. No por leyes ni papeles, sino porque cuando me siento frente a ti en esta mesa, el mundo vuelve a tener sentido. Los ojos de Josie se llenaron de lágrimas, pero no lloró. En cambio, metió la mano en la pequeña bolsa que llevaba en la cadera y sacó un pedacito de cuero curtido. Sobre él había quemado 2 símbolos. Uno era suyo, el otro un círculo que lo envolvía. Un símbolo que tiempo atrás le explicó que significaba guardián. Se lo ofreció. Llévalo, dijo. No en el cuello. Llévalo dentro del abrigo pegado a tu pecho. Colton lo tomó asintiendo con solemnidad. Aquella noche no hablaron más del asunto, pero a la mañana siguiente ella trenzó su cabello con más fuerza. Ató un listón fino a su muñeca y se puso encima un vestido limpio, el de las visitas. Quiero que la gente me vea, dijo, no como alguien escondida.
Cabalgaron hasta el pueblo, ella montada detrás de Colton, ambos erguidos sin prisa. Algunos vecinos los miraron, otros murmuraron entre dientes, y no faltaron los que se dieron la vuelta. El agente federal joven y bien afeitado estaba frente a la oficina de correos con una libreta en la mano. Los observó acercarse. Colton desmontó y ayudó a Josie a bajar con delicadeza sin ocultarlo sin vergüenza. «¿Usted es Colton Remington?», preguntó el agente. Colton asintió. «Ella es Josie Bell Rawlins. Vive en mi tierra. Conmigo. Porque así lo ha decidido». El agente parpadeó. Miró a Josie y luego a su libreta. «Ella es apache». «Ella es una mujer libre», interrumpió Colton. «Y no encontrará su nombre en ningún documento de compraventa». Josie dio un paso al frente. «No soy una propiedad. No soy una deuda. Pertenezco a donde yo decido quedarme. Y yo he elegido». El agente vaciló, luego cerró lentamente su libreta. «No he venido a causar problemas», dijo. «Solo a verificar reportes». «Ya verificó», contestó Colton. Se marcharon antes del anochecer. Al llegar a la cabaña, Josie colgó su abrigo, desató la garra que llevaba amarrada a la muñeca y la dejó sobre la mesa. «No sentí miedo», dijo. «Ni siquiera cuando me miró como si fuera un objeto. Porque no lo eres». Ella se acercó apoyando su frente contra el pecho de él. «Ahora ya lo sé». Colton le rodeó la espalda con su mano y la sostuvo allí en silencio. Afuera el viento volvió a soplar, pero ya no tenía el mismo filo. Era viento en movimiento. La primavera se había adelantado ese año. A finales de marzo el suelo ya estaba lo bastante blando para plantar. El arroyo, que antes era solo una grieta seca en el pastizal, volvía a correr, lento pero firme. Durante el día Colton abría canales de riego y por las tardes cargaba piedras. Josie trabajaba junto a él, las mangas remangadas, las botas cubiertas de barro, hasta los tobillos el cabello recogido con un lazo. No hablaban mucho, no hacía falta. La cabaña también había cambiado. Ella fregaba los suelos, remendaba las cortinas, cosía nuevas, donde el sol se colaba por las grietas. La cuna en la esquina ya no estaba cubierta de polvo ni de sombras. Dentro descansaba un pequeño fardo de tela tejida con salvia. No era para un niño, no todavía, pero sí para lo que algún día podría llegar. Una mañana, mientras Colton volvía de revisar el cerco, divisó a un jinete sobre la loma. Un hombre montado en un caballo negro, detenido cerca del árbol torcido. Observando. Colton se quedó quieto, una mano descansando cerca del revólver. El jinete no se movió por casi un minuto. Luego dio media vuelta y se alejó al galope. Colton no lo persiguió. Al entrar a la cabaña, Josie estaba arrodillada junto al fuego removiendo una olla. «¿Lo viste?», preguntó. Él asintió. «No importa», dijo ella. «¿Crees que volverá?» No contestó, poniéndose de pie con calma, porque ya vio lo que necesitaba ver. ¿Y qué era? Que ya no estoy sola. Esa noche, después de cenar, Colton sacó una pequeña caja de hojalata, una que no había abierto en 2 años. Dentro de la caja había documentos, títulos de propiedad, cartas del ejército. Una fotografía descolorida de Clara May Remington, cuidadosamente guardada dentro de un volante viejo de iglesia. Colton Remington lo colocó todo sobre la mesa y se sentó frente a Josie Bell Rawlins. «Quiero hacerlo legal», dijo en voz baja. Josie miró los papeles con calma. «¿Te refieres a casarnos?» «Me refiero a darte mi apellido, no como un escudo ni como refugio, sino porque este lugar ya te pertenece». Ella no sonrió del todo, pero sus hombros se soltaron, y sus dedos se posaron suavemente sobre los de él. «¿Estás seguro?», preguntó. Él ya había perdido antes. «A ti no te perdí». A la mañana siguiente se pusieron de pie frente a los viejos álamos, con la tierra aún húmeda por el deshielo. No había testigos, solo la tierra observando en silencio. Él vestía su camisa más limpia. Ella, el vestido azul que había cosido con las viejas cortinas. Colton leyó unas palabras que él mismo había escrito con voz firme y sencilla.
Esto no es un lazo impuesto por la ley, ni por documentos. Esto es una elección que darnos construir, pertenecer. Josie repitió las palabras primero en inglés, luego en apache. Su voz no tembló. Cuando terminaron, enterraron el pedazo de cuero con su símbolo junto a la fotografía de Clara May bajo las raíces del álamo más grande. Una vida sepultada, otra apenas comenzando. Esa misma tarde Colton talló un letrero de madera. Solo tenía un nombre: Remington. Lo clavó en el borde del porche. Cuando Josie lo vio, no dijo nada. Solo se acercó por detrás, rodeó su cintura con los brazos y se quedó ahí. Más tarde yacían uno al lado del otro en el catre. La lámpara apagada. El fuego menguando. Y en medio de la oscuridad ella susurró: «Tú me guardaste». Colton giró hacia ella, acariciándole la mejilla. «No, fuiste tú quien decidió quedarte». Afuera el viento recorría los pastizales altos. Adentro el silencio lo llenaba todo. Y por fin nada parecía incompleto.